Bienvenidos a un nuevo capítulo de los seminarios sobre traumatología bucomaxilofacial, en el cual seguiremos desarrollando la temática del trauma del tercio inferior facial. Al hablar de métodos de contención, es imposible comenzar a hablar sin hablar de lo más sencillo, que es la ligadura de Hilmer. Esta ligadura se realiza pasando un alambre desde distal de una pieza, desde el vestíbulo hacia la porción palatina, circunscribiendo el cuello dentario por su porción palatina y emergiendo nuevamente hacia el vestíbulo bucal. Siempre esto haciéndolo por encima de la papila, pero por debajo del punto de contacto. Una vez que tenemos los dos chicotes del alambre en vestibular, los vamos a entrelazar entre sí mismos, siempre girándolos en el sentido de las agujas del reloj. Eso es fundamental. Ahora bien, una vez que tenemos un alambre hecho en cada una de las piezas que vamos a involucrar en la arcada superior y en la arcada inferior, lo que tenemos que hacer es entrecruzar y bloquear. Siempre es aconsejable en lo posible hacerlo en forma de cruz. Si bien en la región del canino puede ser canino con canino, en el sector posterior también vertical, siempre nosotros preferimos en los sectores posteriores, al igual que en el anterior, establecer un sistema de cruz que da mucha más estabilidad mecánica. Si bien esta es una de las técnicas más sencillas, no siempre es la más utilizada, puesto que los traumatismos dentoalveolares generan muchas veces afecciones periodontales en las piezas y esta situación clínica, cuando se ajusta el alambre, puede producir la avulsión de la pieza. Pero es un método empleado, sí, para después hacer la colocación, como vamos a ver, de los arcos cinta, arco peine o arcos tipo dentaurum. Aquí podemos observar lo que referíamos en la imagen anterior, que mediante el pasaje de los alambres desde distal hacia mesial, siempre desde el vestíbulo hacia palatino y del palatino hacia vestibular, nos puede permitir tener una disposición de alambres en el vestíbulo bucal que favorezcan la posibilidad de hacer la fijación de un arco cinta, arco tipo dentaurum, gelenco, etcétera, de las múltiples que tenemos, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Pero lo que es interesante es ver cómo disponemos este alambre. Normalmente, si nosotros dejamos todos los alambres con ambos chicotes hacia el fondo del surco vestibular, hacia arriba, nos vamos a encontrar que cuando queramos tomar un alambre, vamos a encontrarnos con dos alambres en un espacio interdentario, el cual va a corresponder uno a la pieza mesial y otro a la pieza distal. Lo que es conveniente y siempre aconsejamos dejar el chicote distal hacia arriba, pasar por la cara palatina y cuando emerge por vestibular el chicote mesial dejarlo hacia abajo. Haciendo eso en cada una de las piezas dentarias de la arcada, cuando nosotros estemos trabajando en una pieza, vamos a tomar siempre el chicote distal y lo vamos a unir con el primer chicote que tengamos a nivel inferior. Si tuviéramos los dos chicotes hacia arriba, podría generar una confusión de qué chicote corresponde a la porción distal de la pieza distal y cuál a de la parte mesial. Por eso, fíjense, dejamos siempre el distal superior y lo que es el mesial inferior para poder hacer esa ligadura. Fíjense, acá tenemos un alambre distal superior, uno mesial inferior y bloqueamos a ese nivel. La ligadura de Ivy es una de las más empleadas en traumatología bucomaxilofacial para hacer un bloqueo con ligaduras alámbricas. Vamos a ver que tomamos un chicote de alambre, lo entrelazamos entre sí, generando un ojal en el extremo y dejando dos chicotes libres. Esto que va a permitir que podamos pasar este alambre desde vestibular hacia lingual con los dos chicotes, el cual uno va a discurrir hacia distal y va a retomar hacia el vestíbulo bucal, igual que el que lo hace hacia mesial. Ingresan por debajo del punto de contacto, circunscriben el cuello dentario de las piezas proximales y vuelven a aparecer hacia vestibular ambos chicotes por debajo del punto de contacto. Esto da una configuración que en la literatura lo encuentran con la letra M o con la letra W, dado que según cómo se observe esta imagen puede parecer una u otra letra. Lo que es importante es que siempre queda este ojal vestibular y los dos chicotes. El chicote que venía por distal va a retomar la porción mesial pasando por dentro del ojal en busca de lo que era el chicote que había discurrido hacia mesial. Ahí los vamos a ajustar siempre siguiendo lo que es la disposición de las agujas del reloj. Y lo que es interesante, cuando nosotros ajustemos este alambre, tanto el chicote mesial como el chicote distal van a traccionar este ojal. Por lo tanto, una vez ajustado en su porción mesial
ambos chicotes. Hay que tomar con una pinza hay que tomar ese ojal, traccionarlo y girarlo para que nos quede disponible, como vemos aquí, para después hacer el bloqueo intermaxilar. ¿Por qué? Porque a través de ese ojal vamos a pasar un alambre que va a producir la ligadura, como vemos aquí en el gráfico, en la parte posterior y otro anterior. Siempre tomando dos piezas contiguas se hace una ligadura tipo Ivy. Mínimamente vamos a necesitar para una arcada hacerlo en premolares y molares en forma bilaterales. La ligadura tipo stud es otra técnica muy empleada, es parecida a la técnica de Ivy, como si fuera una Ivy continua. No es académicamente lo correcto, pero es la forma de poder describir lo que sea práctico para entender. Tomamos nuevamente un chicote que se realiza un ojal, se entrelaza y se dejan dos chicotes libres. Esos dos chicotes van a avanzar desde vestibular hacia lingual por debajo del punto de contacto. El chicote distal va a hacer un recorrido igual que en el caso anterior, pasando por distal de la pieza contigua y avanzando hacia mesial por el interior de este ojal que labramos. La diferencia con el caso anterior es que ahora vamos a usar un elemento de tutor vestibular, que puede ser una espátula de compost, hay un elemento plástico o otra espátula que podamos conseguir, y va a discurrir paralelo a este alambre vestibular que traemos. El chicote lingual va a pasar por debajo del punto de contacto desde lingual hacia vestibular, va a pasar por debajo del tutor y el alambre vestibular, va a regresar por encima del alambre y encima del tutor, por debajo del punto de contacto, y así lo va a ir haciendo en forma recurrente en cada uno de los espacios interdentarios. Es muy importante entender que siempre el alambre pasa por debajo del punto de contacto, debajo del tutor y del alambre, regresa por encima del tutor y el alambre, pero nuevamente por debajo del punto de contacto, y así sucesivamente haciendo un bucle. Cuando nos encontramos ya con los dos chicotes en la porción mesial, retiramos el tutor vestibular y lo que vamos a hacer, vamos a proceder a anudar estos chicotes, siempre con la misma dirección, en forma de las agujas del reloj, y luego vamos a tomar, al igual que lo hicimos con la ligadura de Ivy, con ese ojal que quedaba sumergido, ahora vamos a tomar cada uno de los ojales, los tomamos, los prendemos, los rotamos y los traccionamos hacia el operador, de forma tal que nos queden disponibles varios ojales, y estos ojales en el maxilar inferior se van a anteponer a los que tenemos igual en el maxilar superior, y a partir de ahí podemos hacer ligaduras tanto verticales como oblicuas entre los orificios proximales. Otra alternativa es la ligadura tipo Risdon. Estas ligaduras son ligaduras donde tomamos un alambre con chicotes prolongados, lo pasamos por detrás de la última pieza presente en la arcada, y estos dos chicotes se van a entrelazar, como vemos aquí, entre sí mismos, generando una estructura más rígida, que es el alambre entrelazado, como vemos aquí, tanto de un lado como del otro de la arcada. Esta técnica está indicada básicamente para fracturas sinfisarias, parasinfisarias o del sector anterior de la arcada, puesto que al traccionarse ambas estructuras, ambos alambres entrelazados, va a permitir cerrar la fractura del sector anterior. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un alambre, lo vamos a pasar desde vestibular hacia lingual por debajo del alambre vestibular y por debajo del punto de contacto. Va a salir el alambre desde lingual hacia vestibular nuevamente por debajo del punto de contacto y por debajo del alambre, y va a regresar por encima del alambre pero por debajo del punto de contacto, y va a salir del otro lado nuevamente por debajo del punto de contacto y por encima del alambre. Entonces, cuando ajustemos este alambre, vamos a ver que va a traccionar al alambre entrelazado vestibular en contacto con la pieza y va a ir produciendo una adaptación en los cuellos de los dientes de cada una de estas piezas. Una vez que tengo ferulizado o estabilizado este alambre guía de un lado y lo propio hago del lado contralateral, puedo entrelazar ambos chicotes, estos que tenemos acá como principales, y va a traccionar la mandíbula hacia el cierre en el sector anterior. Vamos a observar cómo tratamos una fractura dentoalveolar. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es pasar un alambre en las piezas contiguas a la zona donde está la fractura, obviamente bajo anestesia local, tanto de un lado como del otro, y
y recordemos que siempre lo que buscamos es dejar un alambre que va a ser el distal, que va a ir hacia arriba, y el mesial que va a pasar, que va a quedar hacia abajo. El distal va a estar hacia arriba y el mesial va a estar hacia abajo, y así sucesivamente. Una vez que colocamos mínimo 3 piezas a cada lado de la fractura, vamos a presentar lo que es el arco que vamos a emplear por vestibular y lo vamos a fijar. Fijado ese arco en las piezas proximales de un lado y en las piezas proximales del otro, lo que nos resta es pasar ahora un alambre alrededor de cada una de estas piezas dentarias y hacer la reducción manual para llevar estas piezas en contacto con el arco. Una vez que están en esa posición, lo que hacemos, ligamos, hacemos la osteosíntesis y de esa forma queda ferulizada de 4 a 6 semanas y luego se retira el arco. Otra opción es hacer la misma maniobra colocando brackets de ortodoncia, como vemos en este caso se colocaron las piezas contiguas y también en las dos piezas del fragmento dentoalveolar fracturado. El único inconveniente es que aquí, como teníamos una laceración de tejidos blandos, la humedad del medio hizo que luego de colocar un arco vestibular para usarlo como tutor, cuando se fue a llevar este fragmento reducido hacia vestibular y fijarlo al arco, se despegaron ambos brackets. Entonces lo que hicimos, no abortamos el procedimiento porque el resto de los brackets estaban estables igual de un lado y del otro, igual que el arco vestibular. Entonces lo que usamos un alambre de 0,25, lo pasamos alrededor del cuello dentario y del alambre que teníamos por vestibular, tanto en una pieza como en la otra, y lo ligamos y por supuesto suturamos la laceración del tejido blando vestibular. Esto también lo dejamos en un promedio de 4 o 6 semanas, después lo retiramos y con esto resolvemos la fractura dentoalveolar. Vamos a ver aquí un paciente que se presenta con una fractura parasinfisaria mandibular, el franco escalón que observamos a nivel dentario. Aquí vemos en una radiografía extraoral cómo se puede apreciar, a mayor aumento aquí también la podemos apreciar, la fractura parasinfisaria y la fractura de la rama vertical de la mandíbula. En esa rama ascendente, que es importante, que la cincha trigoidomaceterina, el macetero por fuera, el trigoido interno por dentro, van a producir una estabilización del trazo fracturario, por lo tanto es una fractura totalmente favorable que no requiere abordaje quirúrgico. Sí lo requiere la parasinfisaria. Entonces, ¿qué hacemos? Anestesiamos maxilar superior, colocamos un arco cinta o un arco peine, anestesiamos el maxilar inferior y hacemos la reducción, es decir, restablecemos la morfología oclusal, función que vamos a favorecer manteniendo la arcada superior estable. Vamos a colocar para hacer una contención un arco cinta o arco peine inferior y producimos el bloqueo intermaxilar. Una vez realizado este bloqueo, hacemos el abordaje de la mandíbula mediante un colgajo mucoperióstico y una osteosíntesis alámbrica que podemos realizar en la consulta ambulatoria realizando un canal con una fresa redonda que vaya desde la cortical vestibular hacia el espacio medular de un lado y exactamente lo mismo del otro, y después favorecernos con una osteosíntesis alámbrica y un bloqueo intermaxilar de 45 a 60 días. Vamos a mostrar desde el punto de vista de un gráfico cómo sería si aquí tenemos una fractura de mandíbula. Si hacemos la perforación, la canalización con una fresa redonda, generalmente una número 8 para hueso es suficiente para labrar un canal de un lado y del otro, convergentes hacia la línea media. Para lograr este tipo de anatomía que vemos acá, ¿sí? Dos canales que son contiguos, idealmente para pasar un alambre de un lado al otro y hacer la osteosíntesis, pero sabemos que este recorrido es inviable de hacer en una sola maniobra. Por lo tanto, vamos a introducir un alambre de 0,50 desde distal hacia mesial, el cual va a salir siempre por el trazo de la fractura, y luego vamos a tomar un alambre entrelazado desde mesial hacia distal, lo vamos a pasar como si fuera una función de enhebrador. ¿Por qué lo llamamos enhebrador? Porque ese alambre entrelazado va a tener un ojo en su extremo y va a permitir enhebrar este alambre distal de forma tal que esto lo vamos a doblar en la punta, este alambre distal, y cuando retiremos este chicote del alambre enhebrador, vamos a traer junto con él el alambre distal. De esa forma, una vez pasado el enhebrador y retirado, lo vamos a eliminar y nos van a quedar los dos chicotes vestibulares para poder hacer la osteosíntesis alámbrica como vemos aquí. Luego de lo cual, vemos aquí la evolución, lo dejamos al paciente bloqueado de 45 a 60 días y vemos un excelente posoperatorio a los 4 meses,
con la osteosíntesis consolidada y también la consolidación de la fractura de la rama. Esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo donde abordaremos el tratamiento de los pacientes con fracturas mandibulares y anestesia general y por supuesto también las fracturas de cuello de cóndilo.